el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Hermano, les felicito, ustedes son valientes. Al mal tiempo, buena cara, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Y como decía la hermana, no podemos permitir, hermano, que ni el agua, ni el fuego, ni nada nos robe el derecho que tenemos de congregarnos. Es un derecho y es un privilegio. Gloria a Dios. Y verdad, nosotros respetamos. Yo puse una comunicación, hermanos, los que se sientan que no pueden venir a congregarse, los que sientan que están en un estado de vulnerabilidad o que su vida puede ser puesta en peligro, pues quédense en su casa tranquilitos. Pero todos los demás que entienden que pueden venir a la casa del Señor, no se queden en sus casas. Que la lluvia no mate, hermano, gloria a Dios. La lluvia no es fuego que está cayendo, de que azufre, gloria a Dios, es agua, es agua. Y vale la pena mojarse, hermano. Si es para el Señor, vale la pena mojarse. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Yo tengo un testimonio, una experiencia antes de predicar, y el tiempo va corriendo, pero esto ya, si usted quiere, súmelo como parte del mensaje. Que en cierta ocasión hubo una tormenta semejante a este, era un ciclón que había. Era un ciclón pero agresivo en República Dominicana. Y yo era joven en mi congregación, la Iglesia de Dios en la calle Moca 291. Y yo, hermano, en pleno ciclón, hermano, había culto el domingo, no se suspendió. No se suspendió. Y yo me puse mi ropa, hermano, a piecito que estaba, gloria a Dios, y arranqué para mi iglesia, hermano. Y había usted sabe que hay una calle así que baja y luego sube. ¿Cómo se llama eso? Gloria a Dios. Puede ser un valle en la calle, gloria a Dios. Hermano, eso estaba lleno de agua, ¿no? Era un asunto que los vehículos bajaban y eso, yo tuve casi que nadar, hermano, para cruzar por ahí. Y llegué a la iglesia, hermano, lleno, enchumbado de agua. Radicalmente, hermano. Y cuando llego a la iglesia, ahí nada más estaba el pastor, yo y un predicador que él había invitado. Ni los músicos fueron, hermano. Adora a Dios, gloria a Dios. Ni los músicos fueron. Y yo me senté en mi banquito, que era banco que había en las iglesias antes, en el banco de adelante. Yo quiero que usted sepa, hermano, mire, que a mí me cayó una unción encima tan fuerte, que yo no sé qué fue lo que pasó. Yo sé que la presencia de Dios vino sobre mí y me bendijo tanto, hermano, que yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Que yo me siento tan bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo no entendí ni lo que predicaron. Yo no me acuerdo del mensaje. Yo sé que Dios me visitó. Y luego lo que yo entendí fue que todo lo que Dios tenía reservado para toda la congregación, como no fueron, me lo dio a mí solo. Adora a Dios, gloria a Dios. Me lo dio a mí. No, y eso, mire, eso yo lo puedo testificar como una realidad. Me lo dio a mí. Y yo me fui a mi casa, hermano, que yo no sé cómo yo llegué, porque me fui a pie y volví a pie, que no había tránsito, no había vehículo, no había nada. Pero un gozo tan grande que hasta el día de hoy, hermano, más de 30 años después, yo me acuerdo de ese acontecimiento. Adora a Dios, gloria a Dios, adora a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. Usted puede abrir sus Biblias conmigo, hermano. Y leemos la palabra en el nombre del Santo Dios de Israel. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Yo quiero ministrarle brevemente bajo el tema: el Evangelio es poderoso. Denle la mano que está a su, dígale, el Evangelio es poderoso. Dile, tú sirves a un Dios poderoso. Y dile, y el Evangelio es poderoso. Definitivamente. Yo creo que todos nosotros somos testigos del poder de Dios en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Por medio de su santo Evangelio. Mire, este pasaje a mí me ha ministrado mucho porque forma parte de una de las epístolas más importantes en el Nuevo Testamento, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y la iglesia de Roma era una iglesia importantísima en el mundo teológico y en el mundo secular, porque Roma era la apoteosis del mundo, era la principal capital, era la capital del imperio. Y Roma estaba cargada de mucha historia y de muchos valores culturales que le caracterizaban. Si usted se pone a analizar el inicio del pueblo romano, se va a tener que remontar 753 años atrás, antes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y según la tradición, dice que esa ciudad
la fundó un señor llamado Rómulo, precisamente 753 años atrás. En los días en que Jotán era rey de Judá y Peca era rey de Israel, en esos días fue fundada la ciudad de Roma. Pero Roma tenía una profecía, había una palabra profética gravitando con relación a ese pueblo y a esa ciudad. Por eso usted encuentra que posteriormente, en esos mismos años, cuando Daniel tiene la revelación de los imperios que iban a dominar el mundo, él pudo ver que el primer imperio era el imperio de los babilónicos, pero luego señaló a los medos persas que conquistaron e invadieron el mismo pueblo del Señor. Luego señaló al imperio de Grecia y al final el cuarto imperio, que era el imperio de los romanos. Y ese imperio de los romanos se materializó en el año 63 antes de Jesucristo, al final de la invasión o del gobierno, del dominio de los griegos. Luego de que Alejandro el Grande conquistara todo el mundo y que muriera a la corta edad de 33 años, el gobierno se dividió entre sus generales, Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco. Y sucedieron muchos acontecimientos y hubieron muchas situaciones que sucedieron, principalmente con los Antíocos. Cuando Antíoco el IV, que fue el más cruel de todo, ¿verdad?, arrasó y atacó fuertemente a los judíos y inclusive profanó el templo, obligando a los mismos judíos a comer carne de cerdo en el altar. Y esto provocó la rebelión de los macabeos. Al final de todos esos acontecimientos se levanta el Imperio Romano. Y este Imperio Romano, que ya tenía una trayectoria escatológica y que tenía una historia cultural y en todo el sentido de la palabra, luego de la predicación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y las manifestaciones de su Santo Espíritu en esta tierra, fue señalada como una de las 7 principales iglesias gentiles. En el Nuevo Testamento usted ve que se señalan las iglesias gentiles y que la primera iglesia gentil que se señala es la iglesia de Roma. Dice el apóstol Pablo, o todo el acontecimiento del mundo del Nuevo Testamento señala que la primera iglesia es Roma, luego señala a Corinto, luego señala a Éfeso, Galacia, Filipo, luego señala Tesalónica y Colosa. Entre las 7 iglesias, aunque Roma es la 6ª iglesia a la que Pablo le escribe, se presenta como la primera en el Nuevo Testamento. Así que Roma sigue cargada de un lugar de importancia y una trayectoria extraordinaria. En el libro de los Hechos, si te pones a analizar sobre la importancia de Roma, vas a encontrar que en la manifestación del Espíritu Santo, los mismos judíos que estaban allí mirando el mover, viendo a los discípulos del Señor hablando en otras lenguas, decían, ven acá, pero nosotros los que estamos aquí, partos, medas, elamitas, de Capadocia, de Filia, de Panfilia, de Asia, de Cirene, cretenses, prosélitos, romanos, judíos y prosélitos, estando en este lugar, estamos escuchando en nuestra propia lengua las maravillas del Señor. Y escucharon al pueblo de Dios adorando a Dios en latín y adorando en todas las lenguas que se habían manifestado. Pero en esa manifestación del Espíritu Santo, los discípulos adoraron a Dios en latín porque habían romanos allí. Y porque Dios había dicho, el evangelio tiene que influenciar a estas personas. Y efectivamente, se fueron de allí, del avivamiento que hubo el día de Pentecostés, y se fundó una iglesia preciosa y poderosísima en Roma. Esta iglesia que se fundó en Roma era una iglesia agresiva y era una iglesia dinámica, porque en Roma, que era la apoteosis del mundo, también era la principal fuente de paganismo en el mundo entero. Roma adoraba al emperador, Roma perseguía a los cristianos, porque los cristianos no eran compatibles con la cultura de ellos. Fueron los de Roma que levantaron las hogueras para quemar a los que confesaban creer en Jesucristo. Fueron los romanos que dictaron leyes donde recompensaban a la gente que señalaban a los cristianos, quitándoles sus bienes y matándolos a ellos. Fueron los romanos que crearon los grandes coliseos, para que en esos coliseos a los creyentes en Cristo Jesús les soltaran a los leones y los despedazasen. Pero a pesar de todo eso, el cristianismo no prevaleció, no cayó ante los romanos, prevaleció ante la fuerza del imperio. Se cumplió la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que estableció, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Así que en el mismo Roma, cuando mataban a un cristiano se convertían 10. Cuando mataban a 10 se convertían 100. Cuando mataban a 100 se convertían 1000. Y el evangelio tomó control. Y fue inevitable el crecimiento y la potencia del evangelio en el imperio más grande y más fuerte de este mundo. Adora a Dios, gloria a Dios.
La realidad es que no hay imperio que pueda detener el avance del evangelio. El progreso del evangelio, no hay imperio. Los imperios todos caerán postrados a los pies de Jesucristo. Y aunque en Roma, cuando usted entraba a la ciudad, había que adorar al emperador. Aunque en Roma la esclavitud era la orden del día. Aunque en Roma el paganismo estaba, hermano, era normal y la gente vivía su vida pagana. A pesar de todo esto, el evangelio fue tomando control y tomando control. Y ellos no lograron destruirlo. Al contrario, el evangelio prevaleció. En el 313 se convierte Constantino, una estrategia, o yo no sé qué fue lo que pasó, se convierte. En el 325, en el concilio de Nicea, él dice, ok, no vamos a destruir la iglesia, entonces vamos a aceptarla, adora al Rey, gloria a Dios. Y la asimilaron. Y es verdad que lo que sucedió, tal vez dio inicio a la iglesia católica occidental. No importa, el evangelio tomó control. Luego vendrían las reformas, luego sucedería lo que tenía que suceder, pero las puertas del infierno no prevaleció en contra de la iglesia. Dale gloria al Rey. Y por eso Pablo utiliza esta revelación, la revelación que él tiene del evangelio, y se la comunica a la iglesia de Roma, que era la iglesia principal y la más poderosa, por potencia que era y por el movimiento que tenía dentro de ella, pero era el lugar más peligroso para predicar el evangelio. Y por eso Pablo le dice, hablando el texto, que es el capítulo principal del libro de Romanos y es el versículo principal, el versículo central de la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y al griego también. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Adora a Dios, adora a Dios. Pero me llama la atención esto que Pablo dice. ¿Por qué tú no te avergüenzas? Es que el evangelio es poder de Dios. Y la pregunta sería entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Para que tú no te avergüences de él. Y es ahí entonces donde habría que tratar de definir la etimología de la palabra. Y yo sé que en esta campaña ya ustedes dominan la etimología de... Bueno, antes de la campaña usted sabe lo que significa evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Bueno, eso usted lo sabía. Eso usted lo sabía antes de la campaña. Más, yo creo que cuando usted se convirtió, a su mente llegó automático, buenas nuevas. Adora al Rey, gloria a Dios. El evangelio es buena noticia. Y esa palabra viene de evangelio, que en griego es euangelio, y que es una palabra compuesta, bien, y ángelos es como mensaje, mensajero. Es un buen mensaje, es un mensaje de bien. Por eso usted encuentra que cuando el libro de Apocalipsis habla acerca de los ángeles de la iglesia, los ángeles, cuando dice escribe al ángel de la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, lo dice a los ángeles de la iglesia, le da este calificativo, le llama ángeles. ¿Por qué? Porque tenían alas, porque eran figuras resplandecientes, porque eran sobrenaturales. No, por el mensaje que portaban. Son los ángeles de la iglesia porque portan el mensaje que la iglesia necesita. Ahora bien, si el mensaje es el correcto, si el mensaje es verdadero, si el mensaje es real, el mensaje que portan entonces es el mensaje del evangelio. Es el mensaje del bien, es el mensaje de la vida, es el mensaje de la salvación. Por eso, si este mensaje es correcto y es real, entonces podemos decir, es el mensaje del bien. Pero también es el mensaje de la necesidad, porque la gente lo necesita. Y es un mensaje que no se puede cuestionar. Es un mensaje que hay que recibir o recibir. Este mensaje no tiene que ser agradable, porque lo bueno no necesariamente es agradable. Lo que te hace bien no necesariamente es algo que tú quieres. Si tú estás enfermo y el doctor te dice, para que te sanes hay que operarte, hay que abrirte, hay que sacarte ese tumor que tú tienes dentro, te está dando una buena solución que no es agradable. El mensaje es bueno, pero la solución no es agradable porque están hablando de extirparte algo, de cortarte algo. O cuando te dicen tienes que beberte ese medicamento. Hermano, normalmente las cosas buenas saben mal. Adora a Dios. Normalmente cualquier medicamento que te digan que es bueno, que funciona, cuando te lo bebes, lo primero que tiene que ser es amargo. Adora a Dios, gloria a Dios. La sábila es buenísima. La sábila, la tuna es buenísima. ¿Tú entiendes? Y los test, si van a funcionar, tú no deberías echarle azúcar.
Porque las cosas que tú tratas de suavizar, las dañas. Las cosas tienen que ir exactamente como son en su naturaleza. Por eso el evangelio, cuando el evangelio se comunica, no se suaviza. El evangelio se tiene que dar tal y como Dios quiere que se ministre. Adórale, adórale. Es una verdad que se necesita, es una verdad necesaria. Por eso el apóstol Pablo dice, no te avergüences del evangelio, porque esa verdad es tan importante que algunas personas podrían sentir vergüenza en comunicarla. ¿Por qué? Porque era una verdad que podía provocar rechazo. También era una verdad que Dios había establecido que se comunicase bajo un parámetro que el mundo entendía por locura. Por esto es que la Biblia dice, y plació a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación del evangelio. Y es porque la manera en la que se predica el evangelio es una forma de confrontación, es una forma directa. No tiene que ver con el tono, tiene que ver con los argumentos, tiene que ver con las verdades que se transfieren. Y esa verdad, cuando se transfiere, alguien podría decirlo, eso es una locura. Cuando Pablo habló de la resurrección por primera vez en el Areópago, le dijeron, te escucharemos en otro tiempo con relación a eso. ¿Por qué? Porque era una locura. Y decía que esto es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros. Esto es poder de Dios. Pues esta locura del evangelio siempre se ha predicado, hermano, siempre se ha predicado. Normalmente la gente dice, ok, la primera vez que podemos ver que se predica el evangelio es en el Nuevo Testamento, cuando se levanta Juan el Bautista y cuando se levanta nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creed en el evangelio. Pero la realidad es que el evangelio se predica en el Antiguo Testamento. Uno de los primeros pregoneros del evangelio fue Noé, hermano. Noé, cuando construía el arca, 120 años predicando el evangelio, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años. Hay gente que se ha equivocado y ha creído que Dios le dio 120 años de vida al hombre, o sea, desde que naciera hasta los 120 años. No, Dios lo que estableció es que en 120 años destruiré la tierra. Así que le daré 120 años de vida a esta tierra. Y desde que Dios le habló a Noé, que Noé comenzó a construir el arca, ya estaba predicando un mensaje. Y ya le estaba diciendo a la gente, estoy construyendo un arca porque vendrá un diluvio sobre la tierra. ¿Te volviste loco? Sí, es que esto es locura para los que se pierden. Adora a Dios, adora a Dios, adora. Así que fue un pregonero del evangelio. Abraham predicó el evangelio, pero Abraham fue el primero en que le predicaron el evangelio. El primer hombre evangelizado sobre la faz de la tierra. Y se lo predicó el mismo Dios cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y entonces aquí entra las buenas nuevas. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Y bendeciré al que te bendiga. Y el que te maldiga maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. Es que el evangelio, cuando te predican el evangelio, lo primero que Dios te dice es, vete de tu tierra y de tu parentela. Adora a Dios. Dios te saca del parámetro de tu patrón de normalidad. Dios te saca del lugar donde tú estabas cómodo. Dios hace que tú no encajes en el sistema. Hace que la gente se sienta mal contigo. Eso es el evangelio. Cristo dijo, fuego vine a traer a la tierra. ¿Y cuál era el fuego? Vengo a poner a los hijos contra los padres, a los padres contra los hijos. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Y qué fue? ¿Que Cristo vino a dividirle a la gente? No, es que cuando el evangelio entra, que tú cambias, los que no son igual que tú se van a poner en tu contra. Pero el testimonio tuyo tiene que ser suficiente para luego convencerlos a ellos. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. A Moisés Dios le predicó el evangelio cuando lo confrontó en la zarza. Le reveló lo que tenía en el corazón cuando sacó la mano leprosa. Y luego le dio buenas nuevas y dijo, yo he descendido porque he visto la aflicción de mi pueblo. Y los voy a liberar. Y te envío a ti como evangelista. Adora al Rey, gloria a Dios. Ve y predícale a Faraón y dile, dice el Señor, deja ir a mi pueblo. No, gloria. Dale, gloria, dale, gloria. Jonás predicó un evangelio difícil, pero necesario. ¿Te das cuenta? No tiene que ser agradable, tiene que ser necesario. El verdadero mensaje, hermano, no necesariamente te tiene que sacar una sonrisa. Es más, si te hace llorar, mejor. Ahora Dios, gloria a Dios.
El verdadero arrepentimiento no se muestra con sonrisa. Hay gente que cuando se arrepienten pasan con una sonrisota. Yo respeto eso, pero no me convence, adora a Dios. No me convence, porque el mensaje tiene que provocarte dolor por tus pecados. Y nadie que sienta dolor se ríe. Tendría que ser un masoquista o tiene que tener una especie de enfermedad psicótica, un trastorno, es que me duele. Adora a Dios, gloria a Dios. El dolor no provoca risa, el dolor provoca tristeza. Y la Biblia dice que con la tristeza del rostro se sana el corazón. Así que el evangelio te predica que te duela cuando es necesario. Si tienes un mal dentro de ti, serás confrontado. Esa es la realidad. Adora a Dios, adora. Por eso te encuentras a Jonás, en primer lugar, Jonás se quería dejar usar del diablo, porque tampoco el que predique el evangelio debe predicarlo, debe ser ético en todo el sentido de la palabra. Pero Jonás no quería que esa gente se salven. Él lo que estaba era como que te están obligando, y en verdad lo estaban obligando, gloria. Lo estaban obligando. El primer vómito predicador de la historia, porque lo vomitaron y tuvo que salir predicando por ahí, gloria a Dios. Y sale del vientre del pez, hermano, como un vómito predicante. Ya eso era un mensaje, adora a Dios, gloria a Dios. Porque Dios dijo, te voy a usar. Y como esa gente, hermano, eran costeros y creían en esos dioses y en esas deidades, de repente venga un pez vomitando un hombre, hay que prestarle atención a lo que te va a decir. Así que el hombre comienza a predicar deseando que nadie escuche el mensaje. Ese mensaje no tuvo una introducción, ese mensaje no tuvo ningún cariñito, ningún llamado teológico de la bondad y de la misericordia de Dios. No, dentro de 40 días Nínive será destruido y hagan lo que ustedes quieran y ya. Dentro de 40 días Nínive será destruido, ya, estoy cumpliendo contigo, Dios. Y la gente, hermano, se arrepintió. La gente se arrepintió. ¿Sabe por qué? Porque era bueno, no era agradable, pero era necesario. Levanta tu mano y dale gloria al Rey. Dale gloria al Rey. El evangelio es bueno, es una buena palabra. No necesariamente te tiene que gustar. En algún momento el pastor va a decir algo aquí que te moleste, que te haga sentir mal, que te hiera. Si no es un gancho, si no es una puya que te está tirando, hermano. Y si tú lo sientes como un gancho y una puya, Dios te está hablando como quiera. Recibe la palabra. Y en la confrontación, arrepiéntete. Oh, gloria. Dale gloria al Rey. Así que este mensaje se puede identificar en que es un mensaje que confronta. Y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Esa es la esencia del evangelio, salvación. El poder del evangelio es salvación, hermano. Mire, no se confunda y no se equivoque. Las señales son importantes. Las manifestaciones de Dios son importantes. Los milagros son importantes. Pero si esas cosas no sucedieran, el evangelio como quiera está completo. ¿Usted entendió lo que yo le estoy diciendo? El propósito principal del evangelio es salvar a los hombres. Y el milagro más grande provocado por el evangelio es la salvación de un alma. Aunque usted vea a una persona que no tenía pie, que le salió el pie así de raíz, ¡fua! Diga, wow, gloria a Dios, qué señal más bonita, pero eso no es lo más poderoso del evangelio. Eso no es lo más poderoso. Hay gente que anda detrás de los milagros y eso es peligroso. Y gente que anda detrás de las palabras proféticas, eso es más peligroso todavía. Porque hay muchas personas que creen que el evangelio, hermano, opera bajo una unción de adivinación y quieren que le estén diciendo el pasado, el presente y el futuro. Entonces, ¿para qué tú quieres que te digan el pasado? ¿Para qué? Tú te sabes tu pasado, ¿para qué hay que decírtelo? ¿Y para qué hay que decirte tu presente? Tú no estás aquí ahora. ¿Quieres el futuro? Estudia escatología. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te tiene que ministrar. Es la palabra de Dios. Entonces hay gente que lograron edificar su fe en manifestaciones sensacionalistas y fanáticas. Y el evangelio no funciona así. La manifestación más poderosa del evangelio es la salvación de un alma. Lo demás, hermano, puede ser secundario. Lo demás puede suceder, pero no es necesario. Hay gente que entonces dice, Dios mío, pero tú sanas, pero ¿por qué tú no me has sanado? Dios va a sanar a quien Él quiera sanar, cuando Él quiera sanar y como Él quiera sanarlo. Y si Dios no te quiere sanar, eso no es lo más poderoso que Él ha hecho contigo. Ya Él salvó tu vida, ya Él salvó tu alma. Porque sea como sea, por H o por R, como quiera te vas a morir.
Adora a Dios, adora a Dios. Señor resucitó 3 muertos y se murieron otra vez los 3. La sanidad, hermano, Dios te puede sanar porque Él es experto sanando. Y yo creo que Dios nos sana constantemente aunque no nos demos cuenta. Pero si sucedió algo y Dios no te quiso sanar, ¿vas a dudar del evangelio? ¿Vas a dudar del evangelio? Si tú no sabes, es que tú no entiendes que de alguna razón Dios va a seguir trabajando contigo. Y que las crisis y las situaciones moldean el carácter y la conducta de un cristiano. Y que el hecho de que te esté pasando algo es una señal de que Dios está pendiente de ti. Y que lo que te está pasando no tiene que ser bueno, puede ser malo. Puede ser algo desagradable. Y si te está pasando algo desagradable, presta atención a las señales divinas, porque estás en una batalla espiritual. Es ahí donde tienes que dar tu mejor testimonio. Es ahí donde tienes que decirle: Señor, derribado, destruido, en el fango, en el pozo, aunque me muera, como quiera te adoraré. Y provoca que el diablo grite, que los demonios griten. Porque tú eres un siervo de Dios y eres un representante de este evangelio. ¿Acaso eres tú mejor que los apóstoles que estuvieron antes que nosotros? ¿Y cuántos de los hombres de Dios en la antigüedad no padecieron, no pasaron por trabajo, no pasaron por dificultades, no sufrieron escasez, no tuvieron hambre, no murieron por causa de Jesucristo? Hoy el evangelio que nosotros vivimos, hermano, es un regalo de la gracia. Es un regalo pleno de la gracia. Y en este regalo pleno de la gracia, tú ves a los cristianos, hermanos, actuando como que lo que han recibido no ha sido tan importante. De repente hay una pequeña tormenta y ya yo no puedo ir a congregarme. Yo no estoy criticando a los que no están, aunque sí. Adora a Dios, gloria a Dios. Adora a Dios. No. Los cristianos de antaño, los que recibieron este evangelio, hermano, andaban descalzos, no tenían sandalias, no tenían zapatos, se iban con hambre a los cultos, se metían en las cuevas a darle servicio a Dios, a recibir la palabra del evangelio, a cantar cánticos e himnos espirituales, exponiendo su vida, hermano, en secreto, porque si los agarraban en ese culto, era para las cárceles que iban, para luego sentenciarlo a la hoguera o sentenciarlo en los anfiteatros a los leones. Cada culto era un riesgo de la vida. La gente, cada vez que se congregaban, exponían su vida a más de un 50% de posibilidades de perderla, y como quiera adoraban a Dios. Y esta generación no está arriesgando nada y le cuesta trabajo todavía venir a un servicio. Hoy tenemos vehículos, ellos andaban a pie. Hoy tenemos la barriga llena, ellos iban con hambre. Hoy tenemos ropa, ellos no tenían ropa. Y como quiera, el evangelio fue suficiente para que ellos le den a Dios gloria. Adórale, adora al Rey. La esencia de este evangelio es la salvación de un alma. Tú eres salvo, pregúntale al que tú eres salvo. Se cumplió el evangelio si tú eres salvo. Ya. El evangelio es poder de Dios. Pero en esta línea poder, por eso poder no es dunami, es sousia. Porque la gente cree que es un poder que no, es una autoridad. El evangelio es autoridad de Dios. Ve, el evangelio es la autoridad de Dios para salvar a todo aquel que cree. Tú recibes autoridad para romper los demonios que atan a las personas. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, que era bien jovencito, hace muchos años, que una vez fui a una campaña evangelística. No era yo el que iba a predicar, hermano. Yo ni me imaginaba que podía predicar el evangelio. Yo fui a la campaña como joven que era. Me convertí a los 18, eso fue como medio año después de haberme convertido. Tenía como 18 años y pico. Y me acuerdo que estando en esa campaña se manifestó un demonio en la campaña. Y la endemoniada se embaló, se fue corriendo a un monte que había por ese lugar, que era un lugar como así, como montañoso. Y yo y un varón que estábamos ahí le caímos atrás, hermano. Yo no era el predicador de la campaña ni nada. Se embaló el endemoniado y le caímos atrás nosotros. Y ya usted sabe, gloria a Dios. El demonio adelante y nosotros atrás, gloria a Dios. Pero ya usted no se imagina, hermano. Como que esa era la misión de nosotros, gloria a Dios. Casa demonio, gloria a Dios.
Yo digo que nada más nos falta la musiquita. Ahora Dios. Hermano, y allá en ese monte, hermano, había una casita cayéndose y se metió ahí adentro la mujer. Nos metimos detrás de ella, hermano, cuando se pegó de una pared en una esquina así, hermano. Mire, que eso parece una película. Y nosotros entramos ahí, hermano. Ya usted sabe, hermano, gloria. En el nombre de Jesucristo, demonio, ¡fuera! No, hermano, funcionó. Adora a Dios, gloria. Funcionó. Cayó. En el nombre. Adora a Dios, gloria a Dios. Y fue libre la mujer, fue libre. Fue libre. Oye, nosotros salimos de ahí, hermano, como, Dios mío, Señor, wow. Salimos de ahí, hermano, mire, esa fue la victoria del siglo para mí. Quedó libre. Pero eso no estuvo bien, pero está bien. Vamos a verlo desde el punto de vista. Que tú libertas a un endemoniado y no le predica y no le hace, ni lo confiesa, ni lo doctrina, saliendo de ahí se va a endemoniar peor. ¿Te entiendes? Pero nosotros, ¿qué sabíamos? Gloria a Dios. Al otro día, que voy a donde mi pastor, hermano, a sorprenderlo. Aventura Papá Gonzalo. El pastor, venga acá, pastor. Pastor, mira, ayer pasó esto. Y el demonio salió corriendo y caímos atrás y nos metimos en la casa. Y después, ¡fuera! Le hice la historia completa al pastor. Y el pastor me dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Gózate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Adora al Rey, hermano. Y me dio una matada, gloria a Dios. Él siempre me respondía así, no te goces, él me dijo, no te goces de que los demonios se sujetan en su nombre. Gózate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Adora al Rey, adora a Dios, gloria a Dios, adora. Me bajó, hermano. Eso es doctrina, hermano. Me enseñó, se lo agradezco hasta el día de hoy. El pastor siempre, hermano, me mataba a mí, me mataba. Y no me dejaba, cada vez que venía con una victoria, ya después yo ni iba allá donde él con la victoria. Y ya, aprendí, usted entiende, dejé de ir porque dije, ¿a qué voy? Gloria a Dios. La primera que oré 8 horas, se lo dije también, me dio un fuetazo por ahí, gloria a Dios. Se me fue otra vez el asunto. Pero eso se llama formación en el evangelio, eso cuesta mucho. Pero hay gente que andan detrás de esas señales y que si no ven esas señales manifestarse, Dios no está ahí. Eso es peligrosísimo. Porque ya Dios está y Dios hará lo que Él quiera hacer, no para agradarte a ti, sino cuando sea su perfecta voluntad. Yo he visto milagros, hermano, yo he visto milagros. Yo vi la resurrección de un muerto. Eso pasó hace mucho y no ha vuelto a pasar, hermano, pero pasó. Yo no sé si yo un día lo testifiqué aquí, que yo estaba también nuevecito en la iglesia, agarré a mi primo David, que era un niñito como de 5 años, comencé a darle vuelta y vuelta y vuelta, y mientras le daba vuelta la cabecita era así que iba, y lo choqué contra una de las columnas de la casa, hermano. Y eso fue un golpe seco, hermano, así, quedó duro así. Y él, un niño rubito, se le hizo una bola de sangre roja grandísima del lado del golpe de la cabeza. Y cuando yo vi eso, yo me volví loco. Y mi mamá y la mamá del niño, que era mi tía, estaban ahí en la habitación y no se dieron cuenta. Y yo agarré el niño y bajé corriendo. Era una segunda planta, iba bajando los escalones. Hermano, y literalmente, Dios sabe que no miento, escuché esa voz que dijo, ora por él, tú no eres cristiano. Hermano, y me detuve a mitad de la escalera y le puse la mano encima. Y dije, Señor, sácame de este lío. Esa fue mi oración. Esa fue mi oración. Yo no me salió otra cosa. Dije, Señor, sácame de este lío, gloria a Dios. Mano, y le puse la mano, y cuando le quité la mano, el niño reaccionó y me dijo, manito. Y yo lo saqué a la luz, y cuando lo llevé a la luz, hermano, la bola de sangre había desaparecido todo, hermano. Eso fue instantáneo. Lo solté, vete para donde tu mamá, y me quedé así, hermano, en los muebles sentado, así como media hora. Y no se lo testifiqué nunca a nadie, por si acaso, por si le daba un patatón. Adora a Dios, gloria a Dios. Y ahí está David, un hombre, gloria a Dios. ¿Te entiendes? Eso fue un milagro, eso fue un milagrazo que yo vi. Dios lo hizo. Yo no andaba buscando un muerto para resucitarlo. Dios vio una necesidad y dijo, espérate, hay que hacer algo con este. Y resucitó al muchacho. Un día me caí, hermano, de un edificio, haciéndole un favor a una mujer que se le trancó la puerta, me subí. Y después de que subí, hermano, el segundo nivel, pero era alto, se veía alto porque estaba como fuera de lo normal. Cuando subí, que le abrí la puerta, hermano, ya le abrí una brisa, la cerré otra vez, gloria a Dios.
Volví, bajé y subí. Cuando subí arriba, me caí de allá arriba, hermano. Y cuando me caí, hermano, ya usted sabe, tropeado. Y la gente llama en la ambulancia. Señor, déjame levantarme. Cuando dije déjame levantarme, sentí que no me dolía nada y me levanté como si nada. Dije adiós a todo el mundo y por ahí mismo me fui. Fue un milagro. Eso fue un milagro extraordinario. Ese lo viví yo. Ese lo viví yo. Ahora bien, no siempre yo he visto los milagros que quiero ver. Yo he estado en lugares predicando que han pasado cosas y la gente testifica. Luego, siendo pastor allá en Los Ríos, murió una miembro, una joven en la iglesia que amábamos y respetábamos muchísimo. Le dio cáncer de colon y murió, hermano, murió, tenía 25 años, 22 años tenía ella. Y yo no aceptaba la muerte de esa mujer. Cuando llegué al servicio fúnebre, mandé a sacar a todo el mundo. Y me quedé con los líderes de la iglesia, me quedé con ellos ahí, hermano. Y dije, salga todo el mundo que vamos a hacer algo. Cuando trancaron la puerta, vamos a resucitarla en el nombre de Jesús. Hermano, y le puse la mano, en el nombre de Jesús, divina, levántate. Todo el mundo, venga conmigo, hermano. No se levantó, no se levantó. Y lo intentamos otra vez. Nada, hermano, no se levantó. Pero, Señor, tú levantaste cuando yo era más joven a David, ¿por qué tú no lo levantas a ella ahora? Porque no es cuando tú quieras. Mi poder no se manifiesta cuando tú quieras, es cuando yo quiera. Confórmate con lo que ya yo te he dado. Adora a Dios, adora a Dios. Ese es el evangelio. Hermano, no logramos resucitar la divina. Y luego el par de líderes fueron a casa, pastor, y al tercer día. Y dije, no, hermano, ni tercer día ni cuarto día. Ya, adiós, Dios le bendiga. Ya, vamos a llorarla por completo a ella, que Dios no quiso levantarla y punto. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que sabe. Pero ahora estamos viviendo un tiempo donde la gente quiere forzar a Dios a hacer las cosas. Están forzando los milagros y eso no es el evangelio. Y entonces cuando los milagros no suceden, lo fingen, lo imitan, lo tapan. Una vez yo estaba un evangelista muy reconocido de aquí en República Dominicana y yo era más joven cuando eso. Y le dijo a una persona, está bien, tú tienes fe para hacer eso. Camina al hombre y el hombre dio 3 pasos y se cayó, pero la cámara está mirando. No, lo levantó Dios. Y el tipo rodando por ahí en la esquina. Y yo mirando eso, que yo era nuevo creyente en el Señor, y es así que funciona esto. Y es así que trabaja el evangelio. Y un montón de gente haciendo cosas raras. El evangelio es poder de Dios, pero es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Dale gloria al Dios del evangelio. Lo que sucede es, hermano, que hay gente que rechazan el evangelio porque no es el poder de Dios como ellos lo quieren ver. El evangelio no va a venir como tú lo quieres, él va a venir como tú lo necesitas y como Dios te lo quiera dar. El evangelio viene vestido de humildad, aunque hay poder detrás de ella. A veces viene vestido de muerte, aunque hay vida detrás de ella. Se esconden cosas vanas y aparentemente es innecesaria, pero es todo lo que el hombre necesita. ¿Por qué? Porque Dios quiere perfeccionarse en el hombre, en su fe. Tiene que creer, tiene que tener fe para que Dios se perfeccione en su vida. Dios pudiera hacer milagros extraordinarios y hacer que una mano baje desde el cielo a la tierra y que todo el mundo la vea y diga, wow, pero Dios es real. Y hablar que todo el mundo se estremezca, pero no es la manera en la que Dios quiere que los hombres se acerquen a Él. Dios quiere que los hombres se acerquen a Él en debilidad ellos y sabiendo que Él es grande y poderoso y creyendo que Él es poderoso para recibirlos. Aunque lo que reciban en esta tierra no sea lo que ellos necesitan. Porque la Biblia dice que por la fe muchos murieron sin haber recibido lo que Dios le había prometido, proveyéndole Dios algo superior para ellos, para que ellos no sean exaltados aparte de nosotros. Oh, levanta tu mano y adora a Dios, adora al Rey. Ese es el evangelio, que cuando se manifiesta se revela, hermano, para hacer que el hombre se arrepienta, pero luego lo justifica por la fe y lo santifica y lo regenera, lo pasa por un proceso de transformación, regeneración, santificación, adopción, para darle la autoridad de clamar como si fuese hijo, Abba, Padre, 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 y poder introducirse en la presencia. Luego los va formando en el mismo proceso de la regeneración y en las experiencias del diario vivir, los va formando y los va capacitando para llamarlos, para enviarlos al sagrado
determinados ministerios. Por eso el evangelio es poderoso, porque alguien puede entrar por esa puerta adicto a la droga, vuelto un etcétera, hediondo, por diosero, y de repente convertirse, aceptar a Cristo y Dios quitarle el vicio, quitarle la maldad. Pueden venir sin dientes ahí y Dios hacer, no que le salgan dientes, usted lo manda que le hagan un asunto aquí, le pongan dientes y formarlo, y de repente ese hombre está predicando el evangelio y está dando por gracia lo que por gracia ha recibido. Pero hay gente que están equivocados, todavía ven esa manifestación de Dios gloriosa y le está diciendo, tú eres evangelista, vete que tú eres evangelista, o tú eres esto, tú eres aquello. Y por eso es que tenemos el fenómeno que estamos teniendo hoy día, un montón de gente, hermano, tratando de representar este evangelio sin formación. Uno de los hombres más importantes, y ya yo estoy terminando, creo que me pasé casi, ¿verdad? Porque se me fue la onda, gloria a Dios. Uno de los hombres más importantes en predicar este evangelio fue Pablo. Y Pablo no comenzó de la noche a la mañana, no se equivoque. Pablo se arrepintió. Cristo le salió al encuentro, lo tumbó del caballo. Luego le devolvió la vista porque se la quitó a través de un milagro. Luego él fue, hermano, donde Pedro, que era uno de los apóstoles principales. Luego se metió en el desierto. Y se dice que la formación de Pablo duró unos 16 años antes de que le llamen apóstol. Pero ahora encontré un montón de gente en este evangelio, tienen 3 años en el evangelio y ya quieren ser ministro. ¿Ministro de qué? Ministre su casa, ministre allá afuera, ministre el piso de la iglesia, cuide y sígase formando. Dale gloria al Rey. El evangelio es poder de Dios para salvación y formación de todo aquel que cree, al judío y al griego también. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. El evangelio es uno solo. La palabra de la cruz es una sola. Es la palabra de verdad, la palabra de redención, la palabra de santificación. Pero tiene contraparte. Y la contraparte del evangelio, el mismo Pablo le llama evangelio diferente. ¿Qué significa diferente? Que no es el mismo. No es igual. Tenga mucho cuidado, porque cualquiera te puede hablar de Cristo, pero no necesariamente es la doctrina de Cristo. El evangelio es doctrina. A la doctrina hay que hacerle mucho hincapié. Hay personas que están predicando este evangelio sin doctrina. No tienen una línea de pensamiento a seguir. No tienen una corriente que los direccione. Por ejemplo, yo conozco la línea del pensamiento de este ministerio. Y la línea teológica, la corriente teológica de la red de iglesia Chequiná. ¿Usted entiende? Pero tal vez algunos de ustedes que están aquí no la conocen. Aquí es que viene la confrontación. ¿Usted se da cuenta? Ahí es que vienen. Que algunos dicen, oye, ¿quién es él para decírmelo a mí? Te lo voy a decir porque que Dios me entregó el púlpito para que te hable. Es el evangelio. ¿Cómo tú formas parte de la red y no conoces la corriente teológica que dirige esta red? ¿Cuál es la línea teológica de esta casa? ¿Cuál es el pensamiento teológico? ¿Qué es lo que te representa? Si tú fuese confrontado con la teología, la doctrina de esta casa, ¿podrías defenderla? Si hay alguno que no, póngase en la cosa rápido. Cuando este culto termine, vaya donde los pastores asociados del pastor y diga, consígueme el librito. Adora a Dios, gloria a Dios. Adora al Rey, adora. Dale gloria al Rey. Doctrina. Esa es la esencia del evangelio, lo que se enseña. Es la enseñanza, hermano. Es la enseñanza. No es que te entretengan. No es que te hagan chiste. A mí a veces se me salen muy chistecitos, pero es diciéndote la verdad. Diciéndote la verdad, gloria a Dios. Es una manera jocosa de reprenderte. Adora a Dios, gloria a Dios. Se siente, pero usted dice, oye, es verdad que yo me río, pero es verdad. Adora a Dios, gloria a Dios. ¿Estás entendiendo el asunto? Pero el evangelio diferente, Pablo dice, si aún yo, Gálatas capítulo 1, versículo 8, si aún yo o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que os hemos anunciado, el tal sea anatema. Eso es serio. Eso es muy serio. ¿Y qué significa la palabra anatema? Maldito. Así que parafraseando, el Pablo está diciendo, si yo, el apóstol Pablo,
que recibí el evangelio por revelación de Jesucristo. En un proceso de unos 16 años, recibí la doctrina que le comunico a las 7 iglesias. Pablo dice, si yo cambio este mensaje que he predicado y lo cambio y predico un mensaje diferente, yo soy un maldito. No lo estoy inventando, léalo, Pablo lo dijo, yo, y se fue más lejos, o un ángel del cielo. O sea, si un ángel toma la forma que usted pueda ver, que visible, y desciende volando, y cuando descienda, viene y te cambia el evangelio, y te dice elementos que no son básicos de la doctrina, aunque sea un ángel, dile, váyase de ahí, maldito. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo el texto. Váyase de ahí, para que usted lo diga más bonito, anatema. Adora a Dios, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la diferencia en el evangelio lo que daña los corazones. Hay gente, hermano, que recibieron una doctrina diferente, están tratando de servir a Dios, pero por la diferencia de doctrina que tienen dentro, hermano, su resultado espiritual nunca será el mismo. Ya recibieron un cambio en la esencia. Hay cosas en la doctrina que se pueden pasar por alto. Hay gente que, por ejemplo, hay pensamientos doctrinales que no son tan relevantes. Inclusive, hay en la Biblia hay muchos textos que son añadidos, cambiados, que lo cambiaron, hermano. La Iglesia Católica hizo unos cambios cuando decidieron hacer esa traducción con Erasmo de Rotterdam. Y cuando hicieron esos cambios breves, etcétera, etcétera, que a uno le da pique cuando uno lo encuentra, se enoja cuando uno lo encuentra allí, que usted sabe que cambiaron eso, que no es así. Pero nada cambia la esencia de la doctrina. ¿Cuál es la esencia de la doctrina? Jesucristo es el Señor. Eso, hermano, nadie te lo puede quitar. Nadie te puede venir diciendo, mira, queriendo cambiarte el pensamiento. No, Jesucristo no es nadie. Jesucristo es un ángel que se hizo hombre. Es una degradación espiritual. Que el Espíritu Santo, hermano, es la manifestación de Dios para santificarnos y darnos vida a cada uno de nosotros. Nadie te puede cambiar la justificación. Nadie te puede cambiar la redención. La visión de la redención de la iglesia. Nadie debería cambiarte la esencia de la espiritualidad en la congregación, el poder de la oración. Nosotros somos gente que oramos, que estudiamos. El poder de la palabra en la lectura de la Biblia. Son aportes del evangelio, hermano. El evangelio le ha aportado demasiado a este mundo. Pero hay gente que están tratando de tergiversar todo eso. Desde el principio, hoy tenemos libertad de culto, libertad de expresión, no hay esclavitud. Pero ¿quién te dijo a ti que la esclavitud solamente la abolieron esta gente? John Kennedy, me parece que fue, John Figueredo Kennedy fue el primero. ¿Cuál fue? Gloria a Dios. Abraham Lincoln, perdón, que le abolió la esclavitud, la abolió Jesucristo. Fue en la Biblia que dice que en Cristo no hay varón ni hembra, ni esclavo ni libre, todos son iguales. Es desde el principio que se viene trabajando eso. Es Jesucristo, hermano, la Biblia le devuelve a las mujeres la verdadera libertad. El pensamiento feminista, el primer pensamiento, la primera ola del feminismo, hermano, era buena, reivindicaba a las mujeres, pero ya eso estaba en la Biblia. Es en la Biblia donde las mujeres ministran. Es en la Biblia donde las mujeres toman puesto en la congregación. Es en la Biblia donde un esclavo podía ser pastor de una iglesia. Es por la Biblia, hermano. Los principios de las leyes que regulan el mundo vienen de la Torá, de los 10 mandamientos. Es en la Biblia que Dios establece: no matarás a quien, a tu prójimo, no les robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La Biblia le ha dado de todo el mundo. En el pensamiento bíblico en la antigüedad, el alfabetizar a las personas era un concepto bíblico. Eliminar, hermano, las personas que no sabían leer ni escribir. Es más, las primeras universidades del mundo tienen un trasfondo teológico y espiritual, misionero. Los primeros hospitales y orfanatos. El evangelio ha bendecido al mundo. El evangelio ha bendecido al mundo. Y el evangelio por eso no cambia. El evangelio tiene que ser el mismo siempre. Pero cuando tú encuentras un montón de gente ahora predicándote un evangelio diferente, donde la esencia no es Dios, es el hombre. Pablo dice: si yo trato de agradar a los hombres, ya no soy siervo de Cristo.
donde todo se perfila en el asunto donde yo te puedo adular para sacar de ti provecho, donde lo que se vende, donde las personas valen por su apariencia, no por su esencia. Que el Señor reprenda al diablo. En el evangelio de Jesucristo, usted no vale por lo que usted aparenta, usted vale por lo que usted es. Para el Señor usted es importante. Ese es el verdadero evangelio. No el evangelio ahora donde muchos falsos apóstoles, porque son falsos apóstoles, porque el sello de su apostolado no son las iglesias que han levantado, es el dinero que están recaudando, es la gente que le están siguiendo, abriéndole la puerta, tumbándole el polvo de los sacos encima, diciéndole: tú eres mi papá. Adora a Dios, adora a Dios. No, un evangelio así no. El evangelio no puede, no va, no debe y no cambiará. Este evangelio permanece para siempre. Y ese es el evangelio de que el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios. Dale gloria, dale gloria. Por eso en este evangelio usted tiene que honrar y respetar la asignación y el manto que Dios le ha otorgado. Respete a la gente que Dios le ha dado, porque usted forma parte de un ministerio sano. Pero hay muchos lugares donde las cosas están dañadas, donde los que predican este evangelio, los que portan estas buenas nuevas, ya no están pensando en el mensaje que van a predicar y en la gente que van a edificar, sino en los recursos que van a obtener. ¿Cuánto me van a dar en esa iglesia? No vaya donde fulano, que ahí no bendicen. Esa es la palabra, esa es la comunicación. Mira, tú ve a fulanito de tal, que es una iglesia buena, ahí no bendicen a nadie, ahí te sacan el juguito. ¿Qué juguito? ¿De qué jugo tú me estás hablando a mí? ¿Quién te levantó a ti para que tú vendas este mensaje? El mensaje no se vende, la palabra no se vende. La palabra de Dios hay que impartirla como tú la recibiste. O el día que te predicaron el evangelio, te cobraron por el evangelio que te predicaron y tú recibiste la salvación por el evangelio. Y ahora que Dios te levanta y tú puedes predicarle a otro, ahora tú vas a poner requisitos. Ahora tú no puedes ir a un lugar, porque si no te bendicen financieramente, esa gente no son dignos de recibir el mensaje que Dios te ha dado. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Lo mismo está pasando con los que cantan. Están vendiendo el mensaje, porque tanto el que canta como el que predica son mensajes que están comunicando. Hay gente que se han convertido al escuchar una alabanza, al escuchar una adoración, pero ahora hay ciertos adoradores que no van a cantar en ninguna parte porque no le pagan. Es el evangelio diferente, y el Señor dice que cualquiera que predique un evangelio diferente, tenle por anatema. No importa cómo se llame, no importa que le llamen pastor, no importa que le llamen apóstol, no importa que le llamen líder, es diferente. Lo que estás predicando es diferente. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Tienes que predicarlo como manda la Biblia. Tienes que predicarlo. No es que maltrates a la gente, es que le digas lo que tienes que decirle y esperes el resultado de Dios. Es que ores, es que ayunes, que leas la Biblia y deje que sea Dios que te bendiga. Deja que sea Dios que te bendiga. Los dones y los talentos no se venden. Ay, santo. Adora. Gloria a Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Póngase sobre sus pies, mis hermanos. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este es el evangelio, hermano, y siéntase orgulloso, no se avergüence de él. Si a ti te preguntan qué tú eres, diga que yo soy cristiano evangélico. Yo soy cristiano evangélico. Cristiano, seguidor de Cristo. Evangélico porque predico buenas nuevas. Predico la verdad de Cristo. Predico su verdad. No, como decía Tanilao, evangélico, me dicen en la escuela. Evangélico, también en el trabajo. Aleluya, me dicen los de arriba. Evangélico, me dicen los de abajo. Adora a Dios, gloria. Adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios. Adora al Rey.
Señor Todopoderoso, gracias por este pueblo, Señor. Gracias por este ministerio hermoso que me permite, Señor, hablar tu palabra en estos 33 aniversarios, Dios mío. Predicando el evangelio desde el primer día, Dios. Predicando la palabra de la cruz. Predicando la verdad desde este altar, Padre. Sigue bendiciendo, Señor, a los pastores de esta casa, Dios del cielo, a los pastores Lora. Síguelos bendiciendo, sigue dándole fuerza, Señor, para tener en alto, Señor, Padre, la bandera del evangelio. Sobre sus hombros, Padre Santo, cargar el arca del testimonio. Mira a todos los líderes que están trabajando con ellos, bendícelos. Padre, son 33 años, Dios mío, 33 años de guerra y de bendición. 33 años que representan los 33 años que tú viviste en esta tierra, Señor, para traernos el evangelio y para transicionarte sobre cada uno de nosotros. Señor, este es un año simbólico y significativo para esta casa. 3-3, Dios. Gimel, Gimel, Padre amado. Fuerza, fuerza. Padre Santo, te pido, Dios mío, que las fuerzas se multipliquen alrededor de esta casa. Y cuando sumamos la Gimel con la Gimel, 3 con 3, es Pa, que es la letra que conecta los cielos con la tierra. Te pido, Señor, que haya conexión en este año entre los cielos y la tierra, Padre amado. Y que así como los ángeles subían y bajaban la escalera, Señor, que haya una conexión tan fuerte que los ángeles suban y bajen, trayendo el diseño para las próximas generaciones y lo que va a suceder en esta red. Señor, cubre este ministerio precioso.